Hay un momento en cada hospital que deja mudos a los médicos. Un niño de apenas 4 años está muriendo. Los padres lloran y lloran desesperados. Pero el niño mismo no muestra miedo. Al contrario, habla de luz, de seres amorosos que vendrán a buscarlo. Describe una transición, como si ya hubiera recorrido ese camino varias veces. Elizabeth Kubler-Ross observó este fenómeno miles de veces. Y cada vez se hizo la misma pregunta inquietante. ¿Cómo sabe este niño lo que la mayoría de los adultos no sabe? La doctrina oficial nos dice algo diferente. Durante siglos, las instituciones religiosas proclaman que cada recién nacido llega al mundo con el pecado original de Adán. Un ser manchado, un vaso de culpa que debe purificarse a través de rituales. Bautismo, confesión, absolución. El alma de un niño, así nos han enseñado, es ya sea una tabula rasa que debe escribirse o un ser caído que necesita redención. Pero lo que Kubler-Ross documentó en sus registros clínicos contradice frontalmente esta doctrina. Los niños que acompañó mostraban una sabiduría interior que no permitía explicación teológica alguna. Hablaban de la muerte no como de un fin, sino como de un regreso, como si recordaran algo que existía antes de su nacimiento. Aquí surge una pregunta que las instituciones evitan desde hace siglos. Si el alma infantil ya tiene al nacer acceso a un conocimiento más profundo, a una conexión directa con lo divino, ¿dónde queda entonces la necesidad de la mediación eclesiástica? Kubler-Ross planteó esta pregunta no por rebeldía. La planteó por observación. Vio cómo los niños ante la muerte mostraban una serenidad que ni siquiera los adultos espiritualmente maduros poseían. Estos niños no necesitaban sacerdotes para explicarles qué viene después de la muerte. Ya lo sabían. Las implicaciones son radicales. Si cada niño llega al mundo como un ser espiritualmente completo, con recuerdos y experiencias que superan sus pocos años de vida, entonces toda nuestra concepción de nacimiento, muerte y propósito espiritual es una ilusión. Entonces el neonato no es un comienzo, sino una continuación. Este es el misterio central de este video. Es una verdad que Kubler-Ross reconoció en los ojos de los niños moribundos. Una verdad que, si fuera ampliamente reconocida, cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión del crecimiento espiritual, de la vida y la muerte, de la naturaleza misma del alma. Solo necesita ser reconocida. Kubler-Ross anotó en sus diarios clínicos cientos de tales momentos. Niños que nunca habían recibido instrucción religiosa formal describían espontáneamente experiencias que reflejaban los relatos de experiencias cercanas a la muerte de los adultos. Luz, amor, ausencia de miedo. Pero estos niños no estaban cerca de la muerte, simplemente estaban abiertos, no aún cerrados por lo que llamamos realidad. La coherencia era inquietante. Un niño de 5 años en Zúrich describió un túnel de luz. Una niña de 4 años en Arizona habló de seres que la conocían antes de nacer. Un niño de 6 años en India contó de un lugar donde todas las preguntas reciben respuesta antes siquiera de formularlas. Ninguna de estas afirmaciones se explicaba por condicionamiento cultural. Los niños no tenían acceso a libros, películas y conversaciones pertinentes. Kubler-Ross lo formuló con precisión. Los niños son nuestros mayores maestros espirituales porque aún recuerdan de dónde vienen. No hablaba metafóricamente. Se refería a una memoria prenatal efectiva del alma, una continuidad de la conciencia que comienza antes del nacimiento y persiste después de la muerte. Pero hay un momento antes de que esta programación esté completa. Una ventana. Kubler-Ross la llamó la ventana de la claridad espiritual. En esta ventana, los niños pronuncian verdades que los adultos han desaprendido, perdonan incondicionalmente, aman sin juicio, aceptan la muerte como parte de un ciclo más amplio. La disonancia es dolorosa. Si nos han enseñado que los niños están manchados por la caída de Adán, ¿por qué entonces muestran naturalmente compasión,
¿Por qué perdonan sin buscar venganza? ¿Por qué no temen la muerte con el terror que paraliza a los adultos? La respuesta que Kübler-Ross encontró en miles de encuentros clínicos es radicalmente simple. Porque aún recuerdan su verdadera naturaleza. Porque la mentira del pecado original no ha sido implantada lo suficientemente profundo en su conciencia. Porque aún saben lo que nosotros hemos olvidado. Que el alma es eterna. Que el cuerpo es solo una morada temporal. Que el amor es la única cosa real. Los niños moribundos le enseñaron a Kübler-Ross más sobre la muerte que cualquier tratado teológico. Le mostraron que morir no es un enemigo, sino una transición. No lo describían con miedo, sino con curiosidad. Algunos decían que iban a casa, otros hablaban de estar finalmente libres de nuevo. Kübler-Ross reconoció: el alma infantil no está vacía, está llena de recuerdos de lo que había antes de esta existencia, llena de conocimiento sobre lo que viene después, y esta plenitud es peligrosa para quien afirme ser el único puente hacia lo divino. La doctrina del pecado original no es una sutileza teológica, es una herramienta, un mecanismo de control que comienza al nacer. Enseñando que cada niño nace en un estado de culpa heredada, la Iglesia establece desde el primer segundo la dependencia absoluta de sus rituales. El bautismo no se convierte en celebración, sino en necesidad. Sin él, amenaza, el alma permanece manchada. Condenada, escribió en sus notas personales. Me dicen que el niño debe bautizarse para lavar el pecado. Pero yo he mirado en sus ojos. No he visto pecado. Solo luz. La única mancha existe en la mente de quienes inventaron esta doctrina. Estas palabras le costaron el reconocimiento. Las autoridades religiosas la acusaron de herejía. Sus publicaciones científicas sobre la sabiduría espiritual de los niños fueron interpretadas como un ataque al orden divino. La acusación era clara. Al afirmar que los niños poseen una inteligencia espiritual innata, minaba la autoridad de la Iglesia como mediadora necesaria entre Dios y el hombre. Kübler-Ross enfrentó directamente esta opresión. En conferencias y escritos planteó la pregunta: ¿por qué las instituciones religiosas temen la autonomía espiritual del individuo? Conocía la respuesta: la autonomía amenaza el control. Un niño que recuerda su verdadera naturaleza no necesita mediadores. No necesita rituales de purificación. Ya es puro. El pecado original como doctrina cumple una función específica. Crea un problema que solo la institución puede resolver. Sin el supuesto de la culpa universal, la Iglesia pierde su razón de ser como salvadora. Sin el miedo a la condenación espiritual, pierde su poder para controlar el comportamiento. Kübler-Ross vio los daños psicológicos de esta doctrina en su trabajo clínico. Los adultos criados en el fundamentalismo religioso cargaban profundas heridas de vergüenza. Habían aprendido a considerar sus impulsos naturales como pecaminosos, su sexualidad como sucia, sus dudas como traición a Dios, la alegría de vivir como distracción del verdadero propósito de la existencia, penitencia y sumisión. Y comienza en la infancia. A los niños se les enseña que son naturalmente malos, que sus sentimientos espontáneos son peligrosos, que necesitan autoridades para decirles qué es correcto y qué incorrecto. Este condicionamiento temprano borra la sabiduría espiritual innata y la sustituye por obediencia a reglas externas. La pregunta se impone: ¿qué pasaría si abandonáramos esta doctrina? Si reconociéramos que los niños lleguen al mundo como seres espiritualmente completos? La respuesta asusta a quienes se benefician de las estructuras actuales, porque significaría que las jerarquías de mediación espiritual se vuelven obsoletas, que los rituales son opcionales, no obligatorios, que la relación con lo divino es directa, no mediada. Kübler-Ross pagó un precio por estas intuiciones, fue marginada, amenazada, marcada como traidora de la tradición cristiana, pero no retrocedió,
porque había visto lo que los líderes religiosos ignoraban, la certeza radiante en los ojos de los niños moribundos. Una certeza que ninguna doctrina podía explicar. Una sabiduría que ninguna teología podía clasificar. El dogma del pecado original no solo mantiene prisionera una verdad espiritual. Nos mantiene a todos prisioneros en un sistema de culpa, miedo y dependencia. Y los niños, que nacen con el recuerdo de su verdadera naturaleza, son las primeras víctimas de esta prisión. Ahora llega el momento que lo cambia todo. La realización que Kübler-Ross recopiló durante décadas y que se atrevió a articular completamente solo hacia el final de su vida. Los niños no solo no temen la muerte, la reconocen. La reconocen porque ya la han vivido, no en esta vida, en las anteriores. Kübler-Ross trabajó con miles de niños moribundos. En cada caso, el mismo patrón. Ningún miedo al proceso de morir en sí. Miedo a la separación de los padres, sí. Miedo al dolor físico, naturalmente. Pero ningún miedo existencial al aniquilamiento. ¿Por qué no? Su conclusión fue revolucionaria y chocante para muchos, porque ya habían hecho esta transición. Varias veces. El alma del niño no es nueva, es antigua, muy antigua. En una de sus últimas entrevistas lo formuló explícitamente. He trabajado con miles de niños moribundos y ninguno de ellos tenía miedo a la muerte. Tenían miedo a la separación, al dolor físico, pero no al proceso de morir. ¿Por qué? Porque sabían que ya habían hecho este viaje. Esto no es una metáfora. Kübler-Ross lo decía literalmente. El alma infantil porta recuerdos de existencias anteriores, en su mayoría inconscientes, ocultos bajo las capas de la nueva personalidad. Pero en ciertos momentos, especialmente cerca de la muerte o en la primera infancia, estos recuerdos emergen. Trabajó discretamente con investigadores como Ian Stevenson, cuyo trabajo sobre recuerdos de reencarnación en niños confirmaba sus propias observaciones clínicas. Aunque Kübler-Ross se mantuvo públicamente cautelosa para no comprometer su credibilidad científica, reconoció en privado que los casos de Stevenson reflejaban exactamente lo que veía en hospitales de todo el mundo. El alma de un niño no está vacía esperando ser llenada. No está corrompida esperando redención. Es un viajero, un antiguo viajero en un nuevo vehículo. Y este viajero porta consigo un conocimiento que trasciende la existencia actual. Kübler-Ross describió casos en que niños moribundos hablaban de sus vidas anteriores. No como fantasías, sino con detalles concretos. Nombres, lugares, circunstancias de su muerte. En algunos casos, esta información pudo verificarse, aunque el niño no pudiera haber tenido acceso a esos datos. Un niño de 7 años describió cómo murió en una vida anterior durante la guerra. Nombró el nombre de su regimiento, el lugar de la batalla, el tipo de herida. Los padres eran escépticos, hasta que una investigación histórica encontró a un soldado con ese nombre, que murió exactamente como el niño describió. Una niña de 5 años habló de su madre anterior, que vivía en otro país. Describió la casa, los hermanos, el accidente que terminó su vida. Cuando tales relatos se toman en serio e investigan, a menudo emerge una correspondencia espeluznante con los hechos históricos. Esto no es fantasía, es recuerdo, fragmentado, distorsionado por los filtros de un cerebro joven, pero real. El alma recuerda. Y en los niños, el velo entre existencias aún es lo suficientemente delgado para que estos recuerdos filtren. Kübler-Ross reconoció: si aceptamos que el alma infantil ya existía antes de entrar en este cuerpo, entonces debemos repensar toda nuestra concepción de vida, muerte y propósito espiritual. Entonces la muerte no es un fin, sino un pasaje. Entonces el nacimiento no es una creación, sino un regreso. Y entonces toda doctrina que afirma que el alma debe salvarse, purificarse o redimirse, no solo es errónea,
es superflua, porque el alma ya está en su viaje, un viaje que puede abarcar millones de años, un viaje que ninguna institución humana puede controlar o mediar. Esta es la vuelta, esta es la realización que lo cambia todo. El alma infantil es la prueba viviente de que la conciencia sobrevive al cuerpo, que la muerte es una ilusión, que todos somos viajeros eternos que siguen volviendo para aprender, crecer, amar. Y las instituciones que afirman conocer la verdad sobre el alma saben menos que el niño de 3 años que aún recuerda de dónde viene. La vuelta es radical, pero ¿es verdadera? Kübler-Ross recopiló durante décadas pruebas que van más allá de anécdotas. Caso de estudio, uno de sus registros. Un niño de 4 años que nunca había oído hablar de la muerte de su hermano mayor, fallecido 2 años antes de su nacimiento. Los padres habían callado deliberadamente para no cargarlo. Un día el niño dibujó una familia con un chico más. Cuando la madre preguntó quién era, el niño respondió: «Mi hermano Tim. Dijo que me está esperando». La madre se derrumbó. El hermano fallecido se llamaba Timothy. El niño no conocía ese nombre. Nunca había visto fotos. Sin embargo, lo describió con sorprendente precisión. Tales casos se multiplicaron en el trabajo de Kübler-Ross. Niños que describían hermanos fallecidos de los que no podían saber nada. Niños que reconocían abuelos muertos antes de su nacimiento. Niños que conocían detalles de historias familiares que nunca les habían contado. Paralelamente al trabajo clínico de Kübler-Ross, el doctor Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, realizó la investigación científica más completa sobre recuerdos de reencarnación. Durante más de 50 años, documentó más de 2.500 casos de niños, típicamente entre los 2 y 7 años, que reportaban recuerdos verificables de vidas anteriores. La metodología de Stevenson era rigurosa. Buscaba casos con detalles específicos y verificables, nombres de personas y lugares, descripciones de casas y estructuras familiares, circunstancias de la muerte. En cientos de casos, esta información pudo confirmarse a través de registros históricos, testimonios o documentos oficiales. Particularmente fascinantes eran los casos de xenoglosia, donde los niños hablaban idiomas a los que nunca habían estado expuestos. Un niño americano que de repente hablaba mandarín con fluidez y describía detalles de una vida en China en el siglo XIX. Una chica alemana que rezaba en hindi y contaba de una vida en India. Kübler-Ross conocía bien el trabajo de Stevenson. En conversaciones personales, confirmó que sus observaciones reflejaban los resultados de Stevenson. Un niño que dibuja su experiencia de muerte de una vida anterior, con detalles anatómicamente precisos de heridas de arma de fuego o lesiones por accidente, no está fantaseando, está recordando. El concepto de la ventana del recuerdo de reencarnación explica por qué estos fenómenos ocurren principalmente en niños pequeños. Entre los 2 y 7 años, el velo entre existencias es más delgado. El niño no está aún completamente inmerso en la realidad física. Los filtros culturales que bloquean este conocimiento no están aún instalados. Cuanto más envejece el niño, más se desvanecen estos recuerdos. No porque sean irreales, sino porque el cerebro aprende a suprimirlos. La realidad consensual se impone. Padres y maestros le dicen al niño que tales recuerdos son imaginación. Lentamente, el niño se adapta. Los recuerdos se desvanecen. El velo se espesa. Pero a veces, especialmente en niños moribundos, el velo se rasga de nuevo. Kübler-Ross documentó en su trabajo On Children and Death de 1983 docenas de casos en que niños moribundos describían visitas de parientes fallecidos. A menudo parientes cuya muerte el niño ignoraba. Una niña de 8 años en punto de muerte hablaba con su abuela, muerta 3 años antes. Luego, mencionó a su hermano Peter, que la esperaba. Los padres estaban confundidos. No tenían un hijo llamado Peter. Solo después, la madre recordó. Había tenido un aborto espontáneo antes del nacimiento de la niña. En momentos privados,
Había llamado al feto Peter. Nadie más lo sabía. ¿Cómo podía la niña moribunda saber de Peter? La explicación de Kübler-Ross. El alma conoce otras almas, incluso aquellas encarnadas solo brevemente. En el momento de la transición, esta conexión se hace obvia. Las pruebas se acumulan de diversas fuentes. La continuación del trabajo de Stevenson por Jim Tucker en la Universidad de Virginia. Reportes de experiencias cercanas a la muerte en niños de todo el mundo, que pese a diferencias culturales, son sorprendentemente coherentes. La investigación sobre recuerdos espontáneos de reencarnación en culturas que no suprimen estos fenómenos. Los signos de nacimiento son otra área fascinante. Stevenson documentó casos en que niños portaban marcas de nacimiento que correspondían exactamente a las heridas mortales de sus vidas anteriores descritas. Un niño con una marca de nacimiento en la nuca describe haber sido asesinado con un disparo de arma de fuego. Investigaciones históricas confirman a una persona con ese nombre que murió por un disparo en la nuca. Esto no es una doctrina religiosa, es una observación, respaldada por miles de casos documentados. Esta es la realización de que la conciencia sobrevive al cuerpo, que la muerte es una puerta, no un muro, que cada niño que nace es un alma antigua en un nuevo vehículo. Y si esto es verdad, si las pruebas son tan abrumadoras, ¿por qué se suprime? ¿Por qué se ignora? ¿Por qué las instituciones combaten tan ferozmente contra ello? La respuesta es simple y aterradora, porque mina su poder, porque cuestiona la necesidad de su mediación, porque significa que cada persona, cada niño, tiene acceso directo a la verdad espiritual. Ningún sacerdote necesario, ningún ritual requerido, ninguna institución que deba indicar el camino. El alma ya sabe. Recuerda, siempre ha sido y siempre será. Habéis visto las pruebas, habéis vivido la vuelta. Ahora se plantea la pregunta crucial. ¿Qué hacemos con esto? Si aceptamos que cada niño es un alma antigua en un nuevo cuerpo, que porta lecciones de múltiples existencias, ¿cómo transforma esto nuestro enfoque a la educación, a la espiritualidad infantil, al duelo? Kübler-Ross nos dejó un desafío final tan radical que la mayoría retrocede. No enseñéis a los niños sobre Dios, aprended de ellos. Aún recuerdan el rostro de lo divino. Nosotros lo olvidamos en el momento en que empezamos a construir templos y erigir jerarquías. Imaginad cómo sería una sociedad que reconoce esta verdad. Las escuelas no buscarían llenar a los niños de información, sino ayudar a descubrir la sabiduría que ya portan. Las religiones no buscarían convertir a los niños, sino honrar sus intuiciones espirituales. Los padres no buscarían moldear a sus hijos según sus propios miedos, sino respetarlos como los seres sabios que son. Esto suena utópico, ¿pero lo es? ¿O es simplemente el reconocimiento de lo que Kübler-Ross observó en miles de casos? Hay también una liberación más profunda en esta verdad, la liberación del miedo. Si el alma infantil es eterna, si ya ha atravesado innumerables transiciones, entonces la muerte de un niño, por dolorosa que sea para quienes quedan, no es una tragedia cósmica. El alma es eterna, continúa su viaje, continúa aprendiendo. La muerte física no termina la existencia, termina solo esta encarnación específica. El alma misma, con todos sus recuerdos, con toda su sabiduría, continúa su viaje. Kübler-Ross vio esto en los ojos de los niños moribundos. Ningún miedo, ningún pánico, a menudo una especie de alivio. Iban a casa, regresando a un lugar que conocían, regresando a seres que amaban. Pero aquí está el conflicto. Aceptar esta verdad significa desmantelar estructuras de control espiritual milenarias. Significa cuestionar la necesidad de bautismos salvíficos. Significa interrogar rituales de absolución y ceremonias de purificación. ¿Estáis listos para esta ruptura? ¿Estáis listos para abandonar la idea de que el alma debe salvarse, que ha caído y necesita redención? ¿Que las instituciones religiosas son los únicos mediadores hacia lo divino? Esta no es una decisión fácil. Para muchas personas,
Estas estructuras son constitutivas de la identidad, dan seguridad, comunidad o orientación. Abandonarlas significa encontrar una nueva relación con lo espiritual, una relación directa, una que no necesita mediadores. Kübler-Ross vivió esta verdad. Pagó el precio por ello. Marginación, hostilidad, pérdida de reconocimiento profesional. Pero no retrocedió, porque sabía que la verdad es más importante que la comodidad, que la libertad del alma es más importante que el poder institucional. Su pregunta final para nosotros es la más difícil. Si cada niño nace como un ser espiritualmente completo, con una historia del alma que precede su nacimiento físico, ¿qué responsabilidad tenemos de honrar esta sabiduría en lugar de intentar moldearla según nuestros dogmas y miedos? Esta pregunta no tiene respuesta simple. Nos pide repensar nuestra relación con la autoridad, con la tradición, con la verdad espiritual. Requiere coraje. El coraje de reconocer que los niños podrían ser nuestros maestros, no nuestros alumnos. Los niños ya saben, recuerdan, portan en sí la verdad sobre la inmortalidad del alma. Solo debemos dejar de suprimir esta verdad. Solo debemos estar dispuestos a escuchar. El legado de Kübler-Ross no es una colección de teorías, es una invitación a ver el mundo a través de los ojos de los niños, a través de ojos que aún recuerdan lo que había antes del olvido, a través de ojos que no temen la muerte, porque saben que no es aniquilación. ¿Qué haréis con esta verdad? ¿La rechazaréis porque es incómoda? ¿Os aferraréis a las estructuras familiares, aunque estén construidas sobre mentiras? ¿O tendréis el coraje de ver el alma por lo que es? Eterna, sabia, indestructible. Los niños esperan que comprendamos, esperan que recordemos, esperan que reconozcamos lo que nunca han olvidado, que todos somos almas antiguas en un viaje eterno, y que la muerte es solo una puerta, no un muro. Esta es la verdad que las religiones ocultan sobre el alma de los niños. No porque no la conozcan, sino porque, si se reconoce, disolvería su poder. Y renunciar al poder es más difícil que suprimir la verdad. Pero la verdad no puede suprimirse para siempre. Vive en cada niño que nace, en cada frase sabia de la boca de un niño de 3 años, en cada aceptación sin miedo de la muerte por parte de un niño moribundo. La verdad está ahí, siempre ha estado ahí, solo debemos tener el coraje de verla. Si esta verdad ha tocado algo en vosotros, si sentís que hay más de lo que nos han enseñado, entonces compartid este conocimiento. Suscribíos a este canal. Para saber más sobre los descubrimientos revolucionarios de Elizabeth Kübler-Ross, escribid en los comentarios. ¿Habéis oído alguna vez a un niño decir algo demasiado sabio para su edad? ¿Habéis tenido recuerdos de la infancia que no podíais explicar? Vuestras experiencias son importantes, forman parte del cuadro mayor. Y si conocéis a alguien que ha perdido un niño, que está atrapado en el duelo, que cree que el alma de su niño está perdida, compartid este video. Dadles la verdad que Kübler-Ross testimonio en miles de casos. El alma es eterna. La muerte no es el fin, y el amor sobrevive a todo límite. Hasta el próximo video. Manteneos abiertos, manteneos curiosos y sobre todo, escuchad a los niños. Saben más de lo que les reconocemos.